¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a otro programa de Hablemos de Copropiedad, con un tema que yo creo que es fundamental que los administradores lo tengamos presente. ¿Cuál es nuestra relación ante impuestos internos desde el punto de vista de nuestras representaciones con los condominios, pero también desde nuestra propia gestión como administradores, persona natural o también como persona jurídica? Todo eso lo vamos a conversar con nuestra invitada que ustedes ya están viendo, pero antes de saludarla, tengo que saludar a nuestros amigos que hacen posible este programa y es por eso que debo recordarles que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios y responsables también la mantención de tu piscina en condominios. Entre los servicios de Valle Azul se destaca el constante asesoramiento y comunicación con las comunidades, con los administradores y también con los comités de administración y las continuas capacitaciones a los trabajadores de los condominios sobre la mejor forma de cuidar el día a día de tu piscina. Para mayor información, puedes ingresar a www.vallesurpiscinas.cl o contactarlos al fono WhatsApp más 56 961 206 001. Y con Ingelif podemos tener la tranquilidad y la seguridad que los ascensores de nuestras comunidades están funcionando correctamente. Ingelif es la empresa de mantenimiento que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento de ascensores en la que se puede confiar plenamente y además está certificada por el MIMBU. Ubícalos en el teléfono 225-010-752. Y cómo administrar condominio.cl es la solución para los corredores, no, para los comités de administración, porque son asesorías que les pueden dar a los comités. Ellos en centro, en cómo administrar condominios.cl, van a entregar la respuesta que necesite tu comunidad para diferentes temas que estén relacionados con ella. Administración, legal o también técnica, si es que los equipamientos de tu comunidad necesitan alguna recomendación. Son varios los integrantes de los comités que ya optaron por cómo administrar condominio.cl y te recomiendo que ingreses, mires y si te gusta te puedas suscribir. Y si no, sigues de largo y no hay ningún drama. Pero entra porque te va a ayudar. Y una tremenda ayuda para los administradores de centro de gestión.cl. Este es un portal donde puedes solicitar presupuesto para las diversas necesidades que tenga tu condominio. Es 100% gratis, cuenta con proveedores de las más diversas especialidades que están a la espera de cotizar. No esperen más, regístrate hoy, es gratuito, centrodegestión.cl. Y si estás buscando un servicio de auditoría para tu condominio, no lo sigas buscando porque auda.cl te va a ayudar a transparentar la gestión administrativa del condominio a través de una minuciosa auditoría contable y legal. El equipo de auda.cl verificará que todas las actividades de la administración se adhieran a la ley y a las necesidades del condominio, finalizando la auditoría con un informe integral y detallado que va a brindar tranquilidad a los propietarios, a los comités y por supuesto al administrador. Recuerda auda.cl. Y el seguro de tu edificio o condominio es muy importante, es necesario y obligatorio. Es por eso que Comunidad Feliz lanzó una corredora de seguros para entregarte las propuestas de todas las grandes aseguradoras para que puedas elegir la que más te convenga o a ti o a la comunidad. Entra ahora mismo a comunidadfeliz.cl/seguro, cotiza sin compromiso para que compruebe por ti mismo los valores, las primas y la cobertura y también la asesoría que te pueden dar nuestros amigos de comunidadfeliz.cl, recuerda, /seguros. Si ingresas allí, vas a obtener toda la información que pudieras necesitar. Ahora sí, tengo el gusto de saludar a Luisa Cortés. Ella es contadora y también auditora de condominio. Luisa, como siempre, un encanto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Hola, Aníbal. Muchas gracias por la invitación. Eh, Como que te quedaste pegada. ¿Estás ahí? ¿Sí? ¿No me ¿Sí? ves? Ah, sí, te veo, pero como que se había ido Sí. la señal. Perfecto, ok. Bueno, te agradezco que nos acompañes el día de hoy con este tema, como estaba comentando, que está relacionado
con los administradores ante el Servicio de Impuestos Internos desde el punto de vista del administrador, representante de la comunidad, pero también vamos a ver otros puntos que están relacionados con el propio administrador. Lo primero que quisiera preguntarse, Luisa, es por qué todos los condominios deben tener iniciación de actividades. La verdad es que en estricto rigor no es obligatorio iniciar actividades de impuestos internos. Lo que uno suele hacer es solicitar RUT. Es el primer paso que uno hace cuando tiene una comunidad nueva. Uno con el reglamento, con el nombramiento del administrador, solicita el RUT. Con ese RUT uno ya comienza la gestión bancaria ante cualquier banco que uno elija para solicitar y aperturar una cuenta corriente. Y de hecho, si uno googlea en Internet los pronunciamientos de impuestos internos en relación a si los condominios deben iniciar, se va a encontrar con que no es obligatorio. No es Correcto. obligatorio a impuestos internos que los condominios tengan inicio de actividad. De hecho, hay un montón que no tienen. Pero ¿cuál es el tema acá? El tema es que muchas instituciones ya lo están pidiendo para efectos de orden, para efectos de procesamiento interno. De hecho, por ejemplo, cuando uno crea perfil en la dirección del trabajo, le pide a uno asociar la persona jurídica, que es el condominio, es una persona jurídica, Claro. con alguna actividad económica. Entonces, sí debiera tener. De hecho, yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando uno solicitó RUT presencial en impuestos internos con el formulario y todo, a uno le asignaban una actividad económica, solo que uno no sabía, no se daba cuenta. Pero Claro. siempre ha sido necesario que se le asigne una actividad económica. Para efectos prácticos, sí el condominio debiera tener, y aquí hay un dato importante, por ejemplo, el subsidio al ingreso mínimo que está vigente todavía, Sí. dentro de los requisitos que tienen que cumplir los condominios es tener inicio de actividades. Ah, Los que no tienen perfecto. inicio de actividades no están pudiendo solicitar el beneficio. Perfecto. Ok. Ahora, referente a esto mismo, a propósito que estás diciendo, ¿los condominios tienen derecho a este subsidio del sueldo ¿Sí? mínimo? Yo tramité para una empresa de administración grande bueno, para todo su condominio y calificaron cerca de 20. Digamos que como el 30% de los condominios que tiene esta empresa. Ah, La gran barrera fue que muchos de ellos no tenían inicio de actividades. Ese fue el gran problema. correcto. Ok, Esa fue la perfecto. O sea primera que, que me encontré. correcto, es necesario tener iniciación de actividad, pero es distinto a Hay que hacer hacerlo iniciación de bien. actividades a tener el RUT, a obtener solo el RUT. Sí, son procesos distintos. De hecho, en una empresa normal, cuando uno hace el trámite por empresa en un día, uno lo primero que hace es obtener el RUT, y eso lo hace uno en el Claro, mismo día, por eso se llama empresa en un día. correcto. Y uno puede tener el RUT y después tener dame un minutito. Ya. Bueno, estamos con Luisa Cortés, ella es contadora y también es auditora de condominio, con bastante experiencia en el tema de asesoramiento contable a los edificios y también a los condominios. Y bueno, estábamos conversando sobre precisamente la relación del administrador o de los condominios ante el servicio de impuestos internos. Así que Hola, aquí ya volví. está, sí, Perdón. correcto, perfecto, ningún problema. Fue a atender una urgencia. Sí, perfecto. Bueno, dime, en muchos condominios las administraciones no quieren retener el 10% cuando una persona le da una boleta a nombre del condominio. ¿Los condominios son agentes retenedores de estos impuestos o no? No, no tienen la obligación de retener impuestos, porque no generan una actividad económica que pague impuestos. Ah, correcto, ok, De hecho, los condominios tienen la opción, y bueno, ahí está pendiente lo que estábamos conversando anteriormente. El condominio, como yo lo mencioné, primero solicita RUT, después idealmente hay que comenzar a generar la actividad económica por este tema de conveniencia, del tema de los subsidios, de que, por ejemplo, la mutual lo pide cuando uno que se quiere suscribir. Entonces, es importante que los condominios hagan ese proceso.
Y como yo lo mencioné, si uno verifica si el condominio está obligado a ser agente de retenedor, no está obligado a ser agente de retenedor, Correcto, pero sí está obligado a declarar cuando retiene. Por eso, generalmente, cuando yo hago auditorías, mi sugerencia es que los condominios no retengan impuestos, que correcto. derechamente ocupen la opción de decirle al prestador de servicio que emita la boleta por el 100%. Ahora, en el caso del administrador, si el administrador tiene es, digamos, una persona jurídica, responsabilidad limitada, SPA, lo que sea, y él, el administrador o su empresa, necesita la prestación de servicio de algo, de lo que sea. Eh, Él tiene la obligación de aceptar, o sea, de retener el 10%, o puede Sí. también rechazar, digamos, el no hacer. No, no, porque en ese caso la actividad económica del administrador, que debiera ser distinta al consejo de administración, Sí, claro. hago un paréntesis también porque me encontraba con varias administraciones que están usando este código, no debiendo usarlo, porque el código de actividad económica debiera ser otro, debiera ser consultoría generalmente el que se suele usar. Ah, Pero, pero, y por eso es importante usar el código que corresponde. Eh, Entendiendo que el administrador está usando el código de actividad económica que corresponde, ya adentro está en una calificación distinta, tributaria para efectos de impuestos internos, por lo tanto sí entra en la obligación de retener impuestos. perfecto. Ok. ¿Es necesario que una nueva administración haga cambio de representante legal o tributario ante el Servicio de Impuestos Internos? Sí, es importante, sobre todo que ahora cada vez está más unido impuestos internos con la dirección del trabajo. De hecho, la dirección del trabajo saca mucha información directamente desde. Entonces, en algún momento uno va a hacer un trámite y no van a reconocer que uno es el representante legal si el impuesto interno no está actualizado como corresponde. Y ojo que hay plazos, son 60 días desde que yo tengo el acta de nombramiento para hacer el trámite. Después me lo van a aceptar, pero me van a cursar una multa. Ah, ya, correcto. Son Eso es 60 días. importante tenerlo claro, porque esa multa debería pagarla quién. Si el administrador no hizo el trámite por, por, eh, por culpa de él, digamos, yo pienso que debiera asumir el administrador. Claro, En muchos otros casos no se pudo porque, pucha, el comité no firmó a tiempo el el nombramiento, acta, ya, claro. claro. Sí, pero la gran mayoría está antes de 60 días Eh, el, el- el- eh, existe, tú sabes, esto no tiene nada que ver pero fue una pregunta que estuvimos conversando ayer con unos exalumnos. ¿Existe una resolución o la ley establece algún plazo la, para reducir a escritura pública el acta de nombramiento de un administrador? en este caso, la nueva ley está fijando plazos. Correcto, Parece que también son 60 días, entre 30 y 60 días, habría que revisar bien la ley, pero la ley vigente hoy sí tiene plazo. La perfecto, anterior decía que según el punto tratado, se tenía que reducir, pero ahora sí la ley le está poniendo plazo para la sí, reducción. perfecto, ok. ¿Es recomendable que un administrador dé aviso al Servicio de Impuestos Internos cuando deja de representar a la comunidad, es decir, cuando se va, ya no la administra? Es recomendable, el tema es que impuestos internos no tiene una formalidad para hacerlo, no establece una formalidad para hacerlo. Lo que debiera hacer ese administrador y es algo que en general uno no hace, es tener el acta o tener un acuerdo de comité o un documento legal del condominio donde uno deja la administración, donde quede claro que esa persona ya no es el representante legal, y con ese documento la puede ir a impuestos internos y pedir que la saquen del sistema. El problema es que la persona que haga el trámite le va a decir a quién coloco Claro, en su lugar. claro, Y porque ese tiene es que el haber tema. Por alguien. eso, claro, por eso en general es un trámite que hace el nuevo administrador, en general saca el antiguo y se coloca él. Perfecto. Pero Ahora, no ¿cuál existe es, perdón, no cómo, existe un procedimiento para uno salirse y que no quede nadie. correcto. Volviendo a la pregunta anterior y a través de lo que me estás diciendo, por ahí, cuando yo tomo una nueva comunidad y quiero hacer el cambio de representante legal ante impuestos internos, ¿cómo lo hago? ¿Se hace esto online o tengo que ir
presencialmente a la oficina que le Depende, corresponde? la verdad es que depende del caso, porque a mí me pasó hace muy poco. Yo he hecho varios cambios de representante legal online con el nombramiento, simplemente, desde el perfil del nuevo administrador, o bien desde el perfil de uno, pero con poder suficiente para representarlo. Pero hay casos donde no está funcionando porque hay alguna anotación interna en impuestos internos. ¿Y cuándo se puede generar alguna anotación? Cuando, por ejemplo, tienen algún impuesto no pagado, alguna declaración jurada observada. Ahí podría ser que Impuestos Internos tenga una leyenda que diga que para realizar ese trámite tiene que dirigirse presencialmente a la oficina de impuestos. Ah, Aclara la correcto. situación y puede hacer la modificación. A mí me pasó hace poco que no me cursaba y yo fui en 2003 impuestos internos por alguna razón que desconocemos, porque lamentablemente todo este tema estatal frente a los condominios no está muy ordenado, no está muy claro, no hay procedimientos claros todavía conocidos por todos los funcionarios. En el 2003 hicieron por decreto un cierre generalizado de varias actividades. Entonces, este condominio en particular le pasó que le cerraron el giro, por lo tanto Ah, no tenía actividad económica abierta. Y le fue algo que cerraron el generó giro. impuestos internos, eso me explicaba la persona. Sí, que en Wow, el 2003 hicieron un giro, un cierre masivo de actividad económica de varios condominios. Y tiene que ok. ver porque como se trata de que tiene actividad económica, no tiene que tener, de hecho yo varias veces lo he comentado en la pandemia, ¿Sí? como que está inestable el internet, pero ¿me ves bien? Sí, no sé si tú o yo estamos teniendo problemas con Internet. Sí. En la pandemia, como uno tenía que estar permiso, ese permiso estaba asociado a la actividad económica del condominio. Y a varios les Claro. pasó que no tenían o no tenían actividad económica o no la tenían bien. Y yo en ese momento accedí a una base de datos y le pedí directamente a Impuestos Internos, que en algún momento le comenté la forma que lo hice a través de la ley de transparencia. Y me encontré que muchos condominios asignaban una actividad económica nada que ver. Renta de bienes inmuebles, Claro. actividades de otras sociedades, no lo que era. En un edificio me di Eso, y cuenta luego, que tenía, digamos, un giro de centro de madre. por ejemplo, y eso, Claro, eso nos habla de que cuando esos condominios fueron creados, lo hicieron a la rapidita nomás. Y lo claro, más seguro es que la persona que lo hizo, la persona de impuestos internos, como no sabía bien cuál colocar, colocó el que más se le ocurrió que correspondía. Y eso pasó mucho, sobre todo con los condominios antiguos. claro. Lo muy antiguo. Perfecto. Eh, Pasando a otro tema, Luisa, eh, ¿cuáles son los ingresos que un condominio debiese declarar ante impuestos internos? La línea debía declarar ante impuestos internos ingresos distintos de gasto común. Claro, distinto al Los gasto ingresos que común. constituyen renta, claro. Eh, no sé, pues se me ocurre arriendo de la terraza para colocar una antena, arriendo de la fachada para colocar un pendón publicitario. Eh, Todos esos ingresos la comunidad debiera declararlos ante impuestos internos. Y ahora, por los arriendos, ¿eso significa de que habría que cobrar IVA por ese arriendo? O sea, o de lo que se recibe, ¿habría que declararlo o pagarlo? ¿Cómo sería el trámite ese o el Sí, procedimiento? ese pago debiera ser afecto a IVA. O sea, habría que pagar el IVA. La comunidad debiera, y es un tema complejo, porque la comunidad debiera tener la actividad económica, hay que crear la actividad económica para poder generar la factura, esa factura se le paga, se le entrega, perdón, al cliente, digámoslo, ese cliente nos paga la factura y nosotros pagamos ese IVA. Y después ese ingreso se presenta dentro del proceso de renta anual. Y Ah, eventualmente correcto. se puede pagar impuestos por eso. Entonces, si en un edificio quisieran, lo que pasa mucho, arrendar digamos, la terraza, alguna parte, algún espacio para publicidad, por ejemplo, eh, primero, antes de arrendarla, se debería hacer una iniciación de actividades o ampliar el giro ¿cómo es esa parte? Para
por eso dar factura, dar boleta o lo que Sí, sea. así debería ser. Hay que hacer la adecuación correspondiente en impuestos internos para poder dar el documento tributario que corresponde y después declarar ese IVA. Perfecto. Ok. Eh, Eso es la parte teórica. en la parte teórica, sí. Ahora, ese es un trámite que puede hacer el administrador, tiene que hacerlo un contador. ¿Cómo funciona, sabes tú? Es el trámite que puede hacer un administrador, pero yo siento que como administradores se debiera marcar un poquito la cancha hasta dónde llega mi competencia. Porque sabemos que la gestión de administrar un condominio tiene muchos matices, muchas gestiones adicionales que hay que hacer, y uno debiera saber exactamente hasta qué punto puede llegar o hasta qué punto corresponde la competencia del administrador. Entonces, de poder hacerlo puede. Pero yo Claro, pienso que al ser una labor extraordinaria, no necesariamente ligada a la gestión habitual, sí debiera hacerlo una persona distinta. correcto. Pero yo creo que tiene que ver también cómo el administrador maneja su tema con la comunidad. Perfecto. Ok. ¿Los condominios tienen o no la obligación de presentar declaraciones juradas por los sueldos y las retenciones que haya hecho el año anterior? Sí, ambas. Ambas obligaciones existen. Ambas obligaciones están independientes de la actividad económica que tenga el condominio. Y esto se hace por el monto del sueldo que corresponde. Digamos, ¿hay un mínimo? ¿Hay un máximo? ¿Cómo? No, la comunidad teniendo un trabajador ya tiene la obligación de hacerlo. De hecho, Ah, ahora nos encontramos con que, como yo le decía, el impuesto interno y la dirección de trabajo están cruzando información. Entonces, ahora lo que pasó el año pasado ya en forma más masiva es que todos los libros electrónicos que uno subía a la dirección del trabajo, la dirección del trabajo informó esa información a impuestos internos y ya quedó prácticamente lista la declaración jurada de sueldo. Y en muchos casos salió aprobado automáticamente, pero muchos otros también ese cruce no se generó o se generó en forma errónea y salió observada. Entonces, por eso siempre el administrador debe revisar la información. perfecto. Ok. Ahora, ¿qué puede pasar si no se hacen estas declaraciones? El impuesto interno va a multar a la comunidad. La multa, las últimas que yo vi estaban del orden de 90.000, 100.000 pesos por Por comunidad, pero esa trabajador. multa depende de la cantidad. No, en total, porque depende de la cantidad de trabajadores. Si es una comunidad pequeña, va a ser ese el valor, pero si son más trabajadores, la multa va a ser más alta. Correcto. Y ahora, ¿desde qué monto se le debe aplicar el impuesto a la renta a los trabajadores? El impuesto a la renta es un impuesto que yo tengo que cobrar todos los meses dentro de la liquidación de sueldo del trabajador y el valor sobre el que se aplica es la renta tributable que se le llama, que en definitiva es el sueldo líquido menos las imposiciones que paga el trabajador. Hay que hacer esa resta. Sobre ese monto se aplica la tabla de impuestos. Y el monto lo vi actualizado en impuestos internos, a agosto era de 853.186 pesos. Ah, ya, Ese es correcto. el valor. Por eso es un impuesto que en general no tiene la mayoría de los trabajadores, y los trabajadores que tienen en general son principalmente los mayordomos, que son los que suelen ganar un poco más. Claro, Pero claro que sí. ese es el margen. Ok. Ahora, desde el punto de vista del administrador, ¿cómo puede saber un administrador que esté empezando, lleve un tiempo, si le conviene más dar boleta de honorario o factura? La conveniencia del tipo de documento tributario va a depender necesariamente de los ingresos, porque existe una tabla de pago de impuestos para ambos casos, para cuando soy persona natural y para cuando soy empresa. Cuando soy persona natural, la tabla de impuestos es más alta, puede llegar a que cuando soy empresa, pero para efectos de persona natural existe un margen de estos presuntos que se le estima que es el 30%. ¿Ya? Entonces, los administradores tributan solo por el 70% de los ingresos que perciben. Entonces, ese 70% tengo que saber qué porcentaje es y desde cuándo empieza a pagar impuestos. Pero en general yo lo he estimado entre 2 y 3 millones de ese 70%. Desde esa cifra mensual
ya a uno le conviene derechamente tener empresa. Además que también hay que entender que ahora todo lo que es boleta de honorario está afecto a pago de imposiciones. Ese pago de imposiciones eh, en 2 o 3 años más va a ser obligatorio el 100%. Hasta el momento un porcentaje de la retención que me hace impuestos internos yo la puedo recuperar, pero prontamente ese 100% va a ir a pago de imposiciones. Correcto. Entonces tampoco, ya dejará de ser un ahorro, porque muchas veces, muchos vivimos esto de que uno emitía boletas y una vez al año uno recuperaba ese pago porque le llegaba la devolución de impuestos. Claro, Pero con claro. el tema de la obligatoriedad de tener ahora que imponer, eso se va a ir todo para imposiciones. Perfecto. Entonces, para Sí. efectos prácticos también, yo siento que es mejor que el administrador derechamente haga una empresa, se tome la opción de tener un sueldo patronal y además hace la distinción, que también ese es otro tema, eh, de la persona jurídica empresa, mi empresa administración, y mis bienes personales como persona natural. Ok. Ahora, ¿qué debe evaluar el administrador para elegir entonces ser una persona natural o jurídica? En otras El palabras, monto de ingresos, los el monto de ingresos que ingresos tenga. que sí, Y si los egresos que ingresos. tenga también. Claro, claro, pero si mis ingresos, es que en general este tema de servicios no debiera generar tanto egreso, pero si mi ingreso mensual es de 1 millón, 1.200.000, yo le sugeriría a esa persona quedarse como, y no tengo mayores aspiraciones de seguir aumentando el ingreso, Claro, ni acreditar renta, porque también en Chile a la gente que emite boleta de honorario igual se les castiga para efectos de tener, de acceder a créditos, las claro. exigencias son mayores. Ahí a esa persona le convendría seguir emitiendo boletas de honorario. Pero si la persona tiene aspiraciones de adquirir una propiedad, de mostrar, acreditar renta, ahí ya es distinto, o crecer, tomar más condominio, derechamente a esa persona le conviene pasar a ser empresa. Ah, perfecto. Ok. Eh, ahora, ¿qué diferencias hay entre responsabilidad limitada de el EIRL, la sociedad anónima o la SPA? ¿Cuál de todas estas podría o sería más conveniente que elija un administrador? En este momento, si me hubieras entrevistado hace un año, hubiéramos podido ver varias opciones, pero ahora tenemos una sola y tiene que ver con la ley, con la ley que se creó de impuesto a los servicios. ¿Cuál es el tema? Si yo creo una SPA, es una sociedad por acciones. Si yo creo una sociedad anónima, es una sociedad por acciones. Si yo creo una EIRL, es una empresa individual de responsabilidad limitada, es una empresa de una pura. Correcto. Ninguna de estas tres tipos de empresas, tipos de sociedades, califican para quedar exentas del pago de IVA. Por lo Claro, tanto, no, yo no recomiendo que un administrador que esté creando empresas cree alguna de esas tres figuras jurídicas, porque va a terminar teniendo una factura afecta a IVA y por lo tanto va a quedar en el mercado distinto a muchas otras empresas que están cobrando exentos, porque hicieron el trámite necesario para poder facturar exento a los condominios. perfecto. Ese trámite es lo que tú también puedes hacer asesorando a los colegas administradores o no. Sí, sí, yo también podría ayudar al colega administrador a crear Perfecto, a hacer ese trámite. Pero en definitiva, el llamado es a crear una empresa limitada y para esta empresa limitada se necesita a lo menos 2 socios, dos claro, personas que tienen, porque en definitiva, ¿qué va a hacer este administrador? Va a crear una sociedad de profesionales que se dedican a la administración de condominios, claro. porque esas son las empresas que hoy día pueden facturar exentas de IVA, sociedad de profesionales. Y ahí ya Perfecto. entramos en varios requisitos que tiene que crear, que cumplir esta empresa. Pero ese es el camino, porque si no, en definitiva, el administrador va a quedar 19% más arriba que la Claro. competencia, y ese 19% no es ni siquiera ingreso para uno. No, no es que yo voy a ganar 19% más, es IVA que No, tengo que pagar. A fin es lo que hay que pagar. Claro que sí. ¿sí? Eh, si algún colega te quiere ubicar para pedirte asesoría por esto o también por tus auditorías, ¿dónde te ubicas? ¿Algún teléfono? Em, Sí, sí, más 569-6599-5675. Ok, correcto. Bueno, ahí quedó entonces. Quiero darte las gracias, Luisa, por
la paciencia de explicarnos estas cosas que pudieran ser básicas, pero que son muy importantes para la administración. Así que te lo agradezco muchísimo como siempre. De nada, yo estoy muy grata de poder participar de estas conversaciones porque yo siento que todo lo que es tributario, todo lo que es la relación con el Estado, como condominios, estamos muy al debe, porque siempre los condominios han sido relegados, han sido mirados así como a lo lejos, cuando en términos concretos representamos un porcentaje importante de la sociedad. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Ustedes no se vayan porque volvemos en un momento.